Quito. Estamos con el señor Víctor Morales. Eh, Hola, ¿cómo estás, Víctor? Hola Juan, ¿qué tal? Un saludo cordial a ti y a todos los que nos ven acá en Desafío Ecuador. Sí, el tema que vamos a debatir es cómo acceder a los datos de los entes públicos para poder hacer un análisis estadístico y un periodismo más objetivo. El segundo punto, vamos a analizar brevemente el artículo que se realizó por el blog Plan B sobre las cifras de la pobreza del Ecuador. ¿Podrías un poco brevemente indicar qué cosa es un Big Data y cuáles son las plataformas que nos da el gobierno para poder acceder a estos datos demográficos, Víctor? Sí, claro, bueno, quizás un poco citando la definición más aceptada de Big Data, es aquella que se refiere a tres componentes. Una que es el volumen, o sea, el tamaño de la información, otro de la velocidad. Nos referimos a la velocidad con la velocidad a la cual se generan los datos y a la variabilidad. La variabilidad, en cambio, está relacionada a los tipos de fuente de información que se tiene a través de los dispositivos tecnológicos, a través de, yo qué sé, de registros administrativos de las diferentes entidades, etcétera. En la parte del sector público, por ejemplo, se ha hecho un esfuerzo casa adentro para poder generar información para para los ciudadanos. En términos específicos, se tienen algunos ejemplos de plataformas que nos ayudan a hacer análisis sociodemográfico. Entre ellos está el Sistema Nacional de Información, Ecuador en Cifras, está el CICE y también tenemos Redatam, ¿no? Que pertenece al INEC. Habíamos visto que algunos datos del artículo de Plan B lo habían tomado del CICE, ¿no? Sí, al parecer alguna información fue tomada del CICE o quizás ellos mismos la reprodujeron, pero sin embargo uno puede contrastar la información que presentan con los datos que tiene el CICE disponibles. Lo que me habías mencionado también había algunos puntos del artículo de Plan B en el cual tú no estabas de acuerdo con las afirmaciones que hacían y con el análisis estadístico que se hacía respecto a los gráficos, ¿no? Comenzabas un poco también, pienso que, a ver, definías en que, en que no se puede llegar a afirmaciones absolutas con estas herramientas estadísticas, porque hablar del tema de la pobreza en el Ecuador es un tema un poco más complejo, ¿no? Sí, justamente, o sea, existen varios analistas de cultura nacional que usan gráficas o tendencias estadísticas para dar criterios contundentes o concluyentes. Y generalmente, pues, uno debería tomar las tendencias estadísticas de una manera más precavida, por decirlo de alguna manera, debido a que las tendencias que pueden mostrar las series sociodemográficas pueden ser sujetas o no a alguna validación estadística, lo que se llama la significancia estadística. Y, por ejemplo, en particular, en el artículo de Plan B, se dice que se hacen unas afirmaciones con respecto al coeficiente de Gini, a pesar de que la significancia estadística no es real. Por ejemplo, dice, en diciembre del 2012 se registró 0.477 y 0.485 para diciembre del 2013, como que hubo un aumento en la desigualdad en este coeficiente de Gini. Y pues uno no podría aseverar que hubo un aumento, por ejemplo, debido a esta diferencia si es que no existe un respaldo estadístico. Al respecto, por ejemplo, Acosta manifiesta que es posible que incluso la tendencia de la serie se reinvierta dada esta alerta. Y pues
Me parece que es digamos, un juicio un tanto parcial, sin contemplar, digamos, toda la evolución de la serie, debido a que un criterio de tendencia o de incluso revertir la serie no debe estar centrado en un solo dato. O sea, aquí no aplica la frase de para muestra un botón. O sea, en estadística necesitamos hacer un análisis más completo. Una que tú también habías hablado que al comienzo del artículo decía que los ricos ahora en el Ecuador son más ricos. Esta afirmación no se la puede sustentar con los gráficos o con los datos estadísticos que tenemos a disposición en el artículo, por ejemplo. Mencionabas también esto, ¿no? Sí, justamente, o sea, por ejemplo, que los ricos sean más ricos o cada vez más ricos generalmente está asociado a la concentración del ingreso, ergo al Gini. Entonces, a Gini no tener significancia estadística, no se puede concluir que exista, digamos, este fenómeno de que los ricos sean cada vez más ricos. Incluso algo que a mí me preocuparía más como analista es analizar si es que los pobres son más pobres, ¿sí? Claro. Y ese es un indicador que no se presenta. Y esa medición se la hace a través de un indicador que se llama severidad de la pobreza. Es un indicador, digamos, que es un poco menos popular, pero un analista debería tener en cuenta también este fenómeno para poder evaluar algún criterio de pobreza más profundo. Entiendo. El, digamos que son afirmaciones versadas por medio que mencionadas, que lo ha dicho Alberto Acosta, digamos que pueden ser de un punto de vista más político y menos estadístico, ¿no? O sea, más... bueno, en este artículo básicamente se trata eh, lógicamente estamos en elecciones para alcalde, tanto en Quito como en Guayaquil, y lo que se quería un poco es hacer ver que, bueno, que todavía existe pobreza en muchas ciudades, ¿no? Eh, pero como tú mencionabas anteriormente, el análisis se había hecho solo en el último año, no en los 7 años del gobierno de Rafael Correa, y esto también no lo habías visto que no es muy adecuado, un análisis estadístico, ¿no? Sí, o sea, se toman las cifras para hacer comparaciones, en algunos casos de manera trimestral, cuando lo que se debería hacer son comparaciones eh, del mismo punto del año con respecto al mismo punto del siguiente año. Por ejemplo, marzo 2012, marzo 2013, y de esa manera ir evaluando la tendencia de la serie. Entonces, para generar, digamos, criterios en este tipo de análisis, en este tipo de reportes, generalmente se toma también la información según la coyuntura. Como tú mencionabas, es posible que se haya dado algún criterio por este tema de las elecciones. Claro. Eh, la, hemos visto, y tú también nos has hecho conocer estas herramientas. Esto quiere decir que el gobierno pone a disposición de la ciudadanía una gran gama de plataformas online y puedo indicar también, porque las he visto, me las he hecho ver, que son en tiempo real y muy eficientes porque son rápidas y también nos permiten descargar los datos en formato PDF y en Excel. Esto quiere decir que estamos cumpliendo con una de las condiciones del Open Government, del gobierno abierto, que es que el ciudadano pueda acceder a los datos. Pienso que en este caso, como lo habías indicado tú, desde el 2003 existe esta herramienta, como que la segunda herramienta que habíamos visto, El CICE, ajá, o sea, de lo que tengo conocimiento, no tengo el dato sí, específico, digamos, de la existencia del CICE, pero al menos desde que un poco me empecé a indagar sobre estos temas estadísticos, que es aproximadamente desde el 2003, sí, ya se contaba con esta herramienta. bueno, también es importante decir que para que exista un debate enriquecedor y que permita a la gente también poder conocer y llegar a un conocimiento
de temas como como el que estamos hablando de la pobreza, es interesante hablar con datos y con estadísticas, y no tan solo con sentimientos o pasiones, que muchas veces se ven en los escenarios políticos y en los escenarios, digamos, de las redes sociales, que muchas veces se llegan a afirmaciones contundentes, como dices tú, de verdades absolutas que no son sostenibles desde el punto de vista estadístico. ¿Tú cómo ves en la actualidad artículos como que escribe el Plan B, otros tipos de periódicos o de blog? ¿Piensas que hacen utilizo de estas herramientas estadísticas el periodismo ecuatoriano? ¿Piensas que o todavía no existe un periodismo analítico desde este punto de vista estadístico? Sí, o sea, mi apreciación, por ejemplo, de del ejercicio que hizo Plan B para analizar sus cifras, es el hecho de que, sí, efectivamente no sé, se toman el tiempo de consultar o reproducir las cifras de pobreza, por ejemplo, para poder emitir sus criterios. Pero sin embargo, creo que un periodismo más, o sea, más analítico, más profundo, debería ir más allá del dato, digamos, ¿sí? Porque el dato puede ser, puede no contarte toda la dinámica que se está generando sobre el efecto de pobreza, por ejemplo. Entonces hay que tomar en cuenta también la particularidad de la muestra, del diseño muestral, o sea, hay un montón de elementos que convergen para darle o no credibilidad a un dato. Y generalmente lo que suele hacer, o de lo que he apreciado en los diferentes medios de comunicación, es darte digamos, el gráfico que suelen ponerlo, citar la fuente y hacer un análisis sobre lo que ven, más no sobre lo que está detrás del gráfico. Entiendo. Claro, sería un análisis más detallado. El, tú, digamos, cómo lo ves este artículo? ¿Piensas que en estos 7 años de gobierno de Rafael Correa ha existido una mejor distribución de la riqueza? Eh, ¿Qué muestran estos datos para ti? ¿Existe una disminución, un aumento de la distribución de la riqueza según este índice Gini? Sí, a ver, me parece, tomando en cuenta la tendencia de la serie a manera global, es evidente que efectivamente ha habido un efecto de redistribución, ha habido un efecto de redistribución de la riqueza y se nota que la tendencia es que exista más, que sea un sistema más equitativo. Sin embargo, o sea, es obvio que los indicadores siguen siendo preocupantes, pero la tendencia es positiva. No somos todavía la Suiza de Sudamérica, ¿no? Por supuesto, sí, 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 como conversábamos, todavía es tropical nuestro asunto. Un, Sí, sí, sí. un socialismo tropical. No, pero a mí me parece, bueno, que este gobierno también le gusta brindar estas herramientas para que, bueno, cada persona pueda analizar y pueda llegar a sus conclusiones. Eh, Estas dos herramientas no las conocía, yo más bien conocía las del SNI, no, las del INEC, y que bueno, y como tú habías mencionado, también hay una serie de datos, una serie de informaciones, pero estas otras dos herramientas que me has visto son más detalladas, ¿no? Más, digamos, nos permiten dar como conversaba con un amigo, bueno, esto es lo bueno de las redes sociales, que puedes conversar con personas que se encuentran en diferentes puntos del Ecuador y del planeta, ¿no? Justamente cuando estaba viendo este artículo del Plan B, conversaba con un amigo que está en Loja, con un amigo que está en Guayaquil y con un amigo que está en Quito. Y yo les decía a ellos, bueno, un poco alejándonos de las cifras estadísticas y de los gráficos, cojamos un bus desde Loja y vámonos hacia Quito, pues, ¿no? Y abriendo la ventana del bus, de estos buses urbanos que van
por la cordillera de los Andes. Eh, ¿Qué nos muestra esta realidad? O sea, esta realidad ecuatoriana, porque muchas veces pensamos que el Ecuador es Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Pero el Ecuador también es un Ecuador profundo, un Ecuador Sí, sí. de pequeños pueblos de la costa, de la sierra y del oriente. Esta distribución, como habíamos visto en el gráfico, que era la parte anaranjada del gráfico, que mostraba que la pobreza se encuentra justamente en estas zonas rurales y que es Ujú. muy alta, me parece que hablaba de un 30%, y justamente ahí es donde, en esa franja es donde se encuentra concentrada se ve claramente la pobreza, ¿no? Eh, Tú, ¿cuál es tu percepción? Lógicamente ya no desde el punto de vista analítico ni estadístico, sino cuál es tu percepción del Ecuador, del Ecuador que tú ves, del Ecuador que cuando vas a hacer las compras, del Ecuador cuando vas al hospital, del Ecuador cuando... ¿cuál es tu percepción de esta distribución de la riqueza? O sea, en general yo creo que la distribución de la riqueza está haciéndose efectiva, pero es un proceso, digamos, lento, como cualquier proceso social que sea a través de un mecanismo democrático, digamos, pero creo que se puede sentir, o sea, no, quizás no tan alarmante o no tan pomposo como podría sonar, digamos, en una cifra que yo cojo y digo, yo qué sé, tengo 45% de pobreza y bajo a 40 y digo, bajé 5 puntos porcentuales que suena magnífico. Quizás de esos 5 puntos porcentuales, bueno, de hecho, en Quito, por ejemplo, es... digamos, hay que tomar en cuenta un tema de incidencia. Por ejemplo, si es que yo tengo una reducción de 5 puntos en Quito, no es lo mismo que si yo tengo una reducción de 5 puntos en Quero, ¿ya? ¿Por qué? Porque por el número de habitantes. O sea, quizás en Quero yo beneficio con 5 puntos a un montón de personas, a casi toda mi, digamos, a casi todo mi universo, pero en Quito es solamente a un número corto en relación a la población total. Entonces, lo que te podría decir es que en general creo que ha habido una aceptación grande en términos del proyecto político actual, pero que se está reflejando en el día a día también, o sea, en el día a día digamos, obviamente quizás aislando a Guayaquil y Quito, como tú bien decías, pero, o sea, yo qué sé, yo he visto en un par de lugares que si tú vas si sea un dispensario médico, igual, con sus muchas fallas aún, pero la gente se siente más identificada, siente que puede apersonarse del servicio, siente que puede reclamar. O sea, yo creo que antes para pedir un servicio era como que te hicieran un favor, no era un tema De servicio, personalizado, ajá, era un tema que era tu derecho. Entonces, yo he visto que al menos eso sí se ha generado y me parece que es un cambio importante en la cultura de la gente. O sea, que si tú te vas yo qué sé, a un dispensario y no te atienden, al menos reclames, ¿ya? Y antes no pasaba eso, o sea, era como que si no te reclamaban, bueno, o sea, claro, tenías que ver cómo te las arreglabas. digamos que eso es un indicador muy interesante porque la salud es parte dentro de la distribución de la riqueza. La salud, la educación, las obras públicas, ¿no? Porque Sí, básicamente si estoy en un lugar donde no tengo acceso a salud, no tengo acceso a hospitales o educación, la riqueza no está distribuida de un modo equitativo, ¿no? sí, o sea, digamos, viéndolo de alguna manera bastante simplista, pecando de simplista, es como que tú, digamos, asumamos que tenemos un sistema en el que no existe redistribución a través de los servicios que te da el Estado. Llámese exclusivamente, por ejemplo, nada más educación y salud, ¿ya? Digamos que la educación y la salud son privadas. Entonces, ¿qué le tocaría a la población? Le tocaría acudir a esa oferta privada para educarse y para sus servicios de salud. Entonces, si es que
la redistribución se la realiza a través de entidades públicas que te proveen ese servicio, eso hace que tú tengas, o sea, quizás digamos, en el día a día tú no sientes ese proceso, o sea, tú no sientes el hecho de que tú estás dejando de ir a la parte privada porque tienes ya servicios públicos. Entonces Claro. es lo que se llama costo de oportunidad en términos económicos. Pero aquí lo interesante sería ver, bueno, no sé si los gráficos lo muestran, si esos servicios de que tú hablas solo se encuentran concentrados en las grandes ciudades o en las zonas rurales. Eh, Sí, bueno, porque, en ese tema en particular, o sea, como te decía, sí, pues, o sea, los gráficos que tenemos ahí se quedan cortos y no, o sea, quizás de hecho, no reflejan toda la complejidad del proceso. claro, porque digamos, ir a un hospital en Chone, no sé si es lo mismo ir a un hospital en Quito o ir a un hospital en Loja, o sea, Claro, o sea, existen diferencias abismales también, ¿no? O sea, en Quito, por ejemplo, se quejan yo qué sé, del número de pacientes, que si es que vas a una cita te dan para par meses, ¿ya? Pero en cambio en Loja se quejarán que quizás no hay, yo qué sé, la maquinaria para hacerte un determinado examen. Pero en claro. Quito sí la hay, o sea, las diferencias, o sea, siguen habiendo quejas, siguen habiendo problemas, indiscutiblemente. O sea, eso. Que lo mismo es lo que pasa muchas veces en la educación, ¿no? Ujú. Que hay escuelas en una misma ciudad que tienen una calidad y ya en las zonas periféricas tienen otra calidad no se habla en las zonas rurales, bueno, Sí, o sea, justamente digamos, uno de los objetivos que se tiene a largo plazo para poder homogeneizar la calidad de los servicios en muchas cosas. Y es por eso es que se planifica o se ha tomado esa tendencia de planificar al Ecuador a través de lo que son las zonas de planificación, los distritos y los circuitos. Porque nosotros tenemos la división del Ecuador que es la geográfica, la de regiones naturales y la de provincias, cantones y parroquias. Esa división ha sido la tradicional sobre la cual se ha manejado desde siempre, o sea, pero sin embargo, la óptica de planificación no necesariamente está atada a eso. O sea, por ejemplo, ¿qué tal yo tengo una escuela que está en la parroquia X? ¿Ya? Pero esa parroquia, esa escuelita quizás me puede atender a dos parroquias por el número de niños que viven en esa parroquia. Entonces, desde el punto de vista de planificación, quizás no es eficiente que yo tenga en todas las parroquias escuelas del milenio, por decirte. Yo debería tener, según varios criterios, obviamente, una escuela que abastezca al número de niños de tal manera que sea eficiente, tanto en calidad como al número de beneficiarios de ese servicio. claro, desde el punto de vista, como dices tú, de planificación. Ahí pienso que las EMPLADES dividen zonas también muchas veces al Ecuador, ¿no? He visto en el plan de Buen Vivir que lo divide en zonas. eh, Sí, eh, es lo que te mencionaba. Por ejemplo, las zonas básicamente son un conjunto de provincias, ¿sí? Los distritos, en cambio, o sea, digamos, en la parte geográfica tenemos la siguiente división. Tú tienes lo nacional, de ahí tienes las regiones naturales y de ahí tienes las provincias y los cantones y las parroquias. Esa es la que todos hemos conocido siempre. Desde la óptica de planificación se tiene esta división: nacional, zonas de planificación, distritos y circuitos. no, Por ejemplo, los circuitos son conjuntos de parroquias. entiendo. Ese modo es para poder planificar mejor, como dices tú, los servicios en diferentes ya lugares del Ecuador, no sé, parroquias y diferentes. Claro, bueno, el- vemos que digamos, existen estas herramientas, existen estos datos, puede haber un periodismo objetivo, se puede hacer un análisis estadístico, se pueden hacer muchas cosas. Pero ahora vamos a la contrapartida, o sea, está bien, hacemos este video, hacemos este artículo,
lo distribuimos en las redes sociales, pero ahora entra la cuestión de la participación ciudadana, porque habría que ver si el gobierno se digna debatir, por ejemplo, con un grupito pequeño o con un blog. O sea, esa es la otra parte que muchas veces yo he visto que también se critica mucho, que solo se debate en las elecciones presidenciales o cuando se van a elecciones, en este caso como lo que va a suceder este domingo para alcalde de Quito y Guayaquil y otras y las demás parroquias del Ecuador, ¿no? Sí, o Los sea, famosos debates que están habiendo entre Barrera y Rodas, y bueno, en Guayaquil todavía no se ha visto ningún debate entre Nebot y Bonilla. Todo, bueno, no se sabe si va a haber este debate, ¿no? Pero ¿qué sucede con la gente común, con el ciudadano común que hace un análisis como el que tú acabas de hacer de estos gráficos? Pero lógicamente, porque si tenemos estos datos y queremos debatir, bueno, debatamos, visto que también ha habido un debate en el cual los estudiantes en Quito pedían un debate a Rodas, por ejemplo, que creo que no fue, ¿no? Me parece que yo vi sí, o sea, en... lo que hubo una queja en particular de este tema es que no se hizo un debate televisado, o sea, se hizo un debate en radio, en Radiovisión, se hizo un debate entre Rodas y Barrera. Ajá. Sí, hubo otro que yo vi en el Twitter de René Ramírez, que hablaba de que Rodas no fue al debate que le pedían los estudiantes en Quito. Eh, bueno, no fue. Ese es el debate que a mí me preocupa, el debate del estudiante de la Universidad Central, del debate entre la gente, no del canal televisivo o de las grandes cadenas televisivos, sino del blog pequeño, de las personas que quieren debatir y dar su punto de vista, como por ejemplo el que tú lo has dado de que no estás muy de acuerdo con el análisis que se hace con estos datos y las afirmaciones contundentes que se hacen, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, ahí habría que un poco ver, bueno, yo pienso que lo que nos queda es seguir difundiendo en las redes sociales de manera viral. sí, un trabajo de hormiga, pero ahí, No, no habría luchando. más otra, porque hasta que, bueno, yo te digo que yo, es algún tiempo que religiosamente todos los días en la cuenta de Facebook de René Ramírez envío el link de los artículos. Hasta el día de hoy no. Ah, no, miento. Hubo una vez que me respondió. ¿Ah? mm, y bueno, pero lógicamente pienso que es normal esto, ¿no? Las entidades, las personas públicas buscan, bueno, si se ponen a responder a cada ciudadano, es una cosa que no se puede, pero pienso que existen las herramientas, como tú lo mencionas, existen los datos a disposición, están ahí, ¿no? Y, Sí. y, bueno, te agradezco por tu tiempo y por esta valiosa información. Te- Seguiremos en contacto. Seguimos en contacto, Juan, gracias a ti. Gracias.